Muy buenas tardes, que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este nuevo tiempo de estudiar la palabra del Eterno. Y bienvenidos, estaremos viendo el día de hoy la parashá, la porción llamada Toldot. La porción llamada Toldot, que nos lleva a Génesis capítulo 25, Génesis 25, versículo 19, y termina en Génesis 28, versículo 9. Y yo creo que todos ustedes están familiarizados con lo que está pasando alrededor del mundo concerniente al tema de Israel, concerniente al tema de los judíos. Desde octubre 7, octubre 7 fue como una explosión a nivel internacional, la importancia del pueblo judío alrededor del mundo. Y ha habido una ola tanto de personas a favor de Israel, a favor del pueblo judío, a quien la gente llama sionistas, ¿verdad? Gente que apoya a Israel, apoya su derecho de defenderse como nación. Pero también se ha levantado una ola incluso aún mucho más grande alrededor de todo el mundo, tanto en el mundo político como en las universidades, como en diferentes segmentos de la sociedad. Una ola de antisemitismo, de personas que están totalmente en contra del pueblo judío, en contra del Estado de Israel. Y no solamente en contra, porque una persona puede no estar de acuerdo con Israel, no estar de acuerdo con la política que se está llevando a cabo, y se entiende, cada quien puede decidir lo que ellos quieran. Pero una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es ir totalmente en contra y atacar y desear la muerte del pueblo judío. Y hemos visto mucho de ese movimiento desatarse en muchos lugares de Estados Unidos, en mucho de las redes sociales. Y todo este odio en contra de los judíos no es algo nuevo. Por los últimos años, los últimos 70 años, digamos, ha estado como en la superficie. De repente se veía un destello de antisemitismo en algún lugar de Europa, en algún lugar de Estados Unidos. De repente ha habido ataques aquí y allá, pero estaba muy sutil, no era algo que estaba abundando. Pero a raíz del 7 de octubre ha habido una ola tras ola tras ola de antisemitismo. Y como creyentes en la palabra de Dios, nosotros no encontramos nuestras respuestas ni en la política, no encontramos nuestras respuestas ni en los periódicos, ni en las noticias, sino que siempre que tenemos una pregunta debemos ir a las Escrituras. ¿Qué es lo que las Escrituras nos dice? Y como dijo el sabio Salomón, no hay nada nuevo bajo el cielo, no hay nada nuevo debajo del sol, todo vuelve a pasar, vuelve a suceder, hay ciclos, hay etapas, hay cosas que vuelven a pasar una y otra vez. Y lo que estamos viendo hoy es un antisemitismo grotesco, es algo horrible. Pero ¿dónde comenzó el antisemitismo, verdad? Esta palabra antisemitismo es una palabra que es una de las palabras modernas que tiene su definición va cambiando dependiendo de la era, porque el antisemitismo se manifiesta en diferentes formas. Si no vamos a entrarnos en las diferentes definiciones del antisemitismo, quizá más adelante tengamos un estudio específicamente hablando de eso. Pero quiero, a través de esta parasha, a través de esta porción que se lee año tras año, encontramos, en mi opinión, lo que son los inicios del antisemitismo. Los inicios de este odio irracional contra el pueblo judío. Y bueno, encontramos aquí en Génesis capítulo 25, versículo 19, encontramos aquí, vamos a empezar a leer aquí, dice así. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Adonai por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Adonai y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Adonai, y le respondió Adonai, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas.
Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Aquí comenzamos con esta parasha que se titula Toldot. La palabra Toldot es una palabra hebrea que significa generaciones, descendientes, genealogías. Hay otra traducción que dice, y esta es la historia de Isaac, porque la historia de Isaac es igual a sus descendientes, ¿verdad? Así que aquí encontramos la palabra Toldot. Y aquí encontramos una historia muy conocida en el mundo cristiano, muy conocida, muy enseñada en la escuela dominical. Muchos niños crecen conociendo esta historia de estos gemelos, o no gemelos, sino mellizos, en el vientre de Rebeca. Y como ella ora, y hay muchas, esta historia tiene muchos niveles de interpretación. Tiene muchos niveles y tiene muchas preguntas. Yo creo que tenemos más preguntas que respuestas en esta historia. Pero es aquí donde, en mi opinión, encontramos el comienzo del antisemitismo. Y el antisemitismo, en mi opinión, empieza con este personaje. Cuando Rebeca se da cuenta que ella está embarazada y ella empieza a sentir unas molestias intensas, tan intensas que ella va y pregunta, va y consulta. Y hay una pregunta, ¿a dónde va a consultar Rebeca? ¿A dónde va a consultar? No había una congregación, no había una sinagoga, no había un lugar de reunión. ¿A dónde iba a consultar Rebeca? Y quizá respondamos eso en unos minutos más. Pero la respuesta de Adonai para ella es que dos naciones están peleando dentro de ella. Dos naciones. Estos dos niños representan dos entidades totalmente opuestas uno a la otra. Dos entidades completamente diferentes y van a estar en constante ataque el uno con el otro y los dos no pueden estar arriba al mismo tiempo. Siempre va a haber uno arriba del otro. Siempre va a haber esta guerra. Pero la conclusión y la promesa, aquí veo una promesa de esperanza, es que el mayor servirá al menor. Y eso debemos de tomarlo en cuenta y nunca olvidarlo. El mayor servirá al menor. Entonces, seguimos leyendo, dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, que era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Aquí está el primero, Esaú. Y luego vemos el segundo, Esaú es el mayor. Así que proféticamente sabemos que Esaú va a servir al menor. ¿Quién es el menor? Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Aquí empezamos a ver estos dos niños, estas dos entidades que representan estas dos naciones. Y aquí encontramos a Esaú. Y aquí es donde quiero que podamos empezar a ver los inicios del antisemitismo. Aquí vamos a ver raíces de este odio en contra del pueblo judío. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos primeramente en el carácter de Edom. ¿Cuál era el carácter de Edom? Una interpretación de los sabios cuando dice que Rebeca, ella sentía malestares dentro de su vientre. Una interpretación dice que cuando ella caminaba a donde había un lugar de estudio, un lugar de aprendizaje, especialmente concerniente a las cosas de Dios. Dice que ella sentía como un molestar, ¿verdad? Y la interpretación es que era Jacob, que él estaba luchando, él quería salir. A él le llamaba atención estas cosas. Pero cuando ella caminaba por enfrente de como un templo pagano, era Esaú quien se aferraba a las cosas paganas. Desde el vientre ya tenía una naturaleza, una inclinación hacia el mal, una inclinación hacia lo vano, hacia lo terrenal, hacia las cosas malvadas. Ese era el sentimiento y el carácter de Esaú. Lo vemos ahí en el versículo 22 al 24. Vemos cómo ellos peleaban uno contra el otro. Uno buscaba las cosas de arriba, otro buscaba las cosas de abajo. Uno buscaba las cosas de Dios, otro buscaba las cosas mundanas, vanas, terrenales.
Y luego también vemos cuando ellos nacen, después cuando ellos crecen, versículo 27, vemos también ahí una diferencia en su carácter. Vemos una diferencia en las cosas que ellos buscaban, las cosas que ellos empezaban a desarrollarse. Versículo 27, leemos. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Este versículo ha sido muy mal interpretado. Yo lo he escuchado de boca de muchos pastores, en donde quieren ellos resaltar que Esaú era un hombre valiente, un hombre, a manly man, dice en inglés. Un hombre rudo, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Y han dicho que Jacob era lo opuesto. Era un hombre menos hombre que Esaú. Pero eso no es nada más lejos que la verdad. Sino que Esaú, cuando se refiere a que era diestro a la casa y que era un hombre de campo, eso no solamente muestra lo que él hacía, sino que describe su naturaleza, describe su comportamiento. Porque la única vez que se menciona este tipo de práctica se menciona una vez anterior en Génesis, si no me equivoco, el capítulo 9 o 10, cuando habla acerca de Nimrod. ¿Se acuerdan de Nimrod? Ese hombre que unió a las naciones y que quiso levantar esa torre, la torre para irse en contra de la autoridad de Dios. Ese Nimrod también era un cazador y él llegó a ser un hombre diestro. Pero en el lenguaje bíblico, en el lenguaje de este tiempo, este cazador se refería a una persona que estaba dispuesta a engañar, una persona que estaba dispuesta a torcer las palabras, una persona que a la hora de cazar tenía que usar artimañas para poder lograr atrapar la presa. Entonces, eso describe el carácter de Esaú. Era un hombre que estaba dispuesto a engañar para alcanzar lo que él quería, alcanzar lo que él deseaba. Y él engañaba, Por eso es algo curioso. ¿Se acuerdan que más adelante en la historia, cuando Isaac quiere dar la bendición y él manda a su hijo, a Esaú, a que vaya a cazar, y la mamá, Rebeca, le dice a Jacob, le dice, hey, tu papá quiere bendecir a tu hermano, ve, toma un cabrito y dámelo, yo lo voy a preparar como le gusta a Isaac, tu padre. Porque ella sabía que cocinando un cabrito de una cierta manera sabía igual que una casa. ¿Por qué ella sabía eso? Dan a entender que no era la primera vez que se había engañado a Isaac de esta manera, que Esaú ya lo había hecho de esta manera anteriormente, diciendo a su padre que había casado cuando en realidad no había casado. Es algo muy interesante ahí. Entonces, esto muestra el carácter engañoso de Edom. ¿Y qué edad tenían los muchachos cuando ellos tuvieron esta gran separación? Porque aunque Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, y cuando aquí dice que Jacob era una persona que habitaba en tiendas, hay dos interpretaciones aquí. ¿Qué se refiere a que Jacob era un varón quieto y habitaba en tiendas? ¿A qué se refiere? Hay dos interpretaciones. Uno dice que Jacob, él prefería ser un pastor de ovejas. Él tenía una tendencia de cuidar del rebaño y por eso él habitaba en tiendas. Él se estaba adiestrando en el arte de cuidar a las ovejas. Y cuando él trabaja para su suegro, ¿en qué trabaja? Precisamente como pastor. Y sabemos que esta profesión era una profesión muy noble. Los grandes de Israel fueron pastores. Cuando vemos la historia de Moshe fue pastor. Cuando vemos el rey David, él también fue un pastor de ovejas. El ser un pastor de ovejas era una noble profesión, porque era una profesión que no solamente invertías tu vida en cuidar de los animalitos, sino que también te daba un tiempo y un espacio para poder meditar, estudiar y desarrollar tu comunión y tu caminar con el Eterno. David escribió muchísimo de sus salmos cuando él era un simple pastor de ovejas. Cuidaba de ellas, invertía en ellas, pero también él desarrollaba su relación con el Eterno. Y así de la misma manera Jacob. Otra interpretación que va de la mano de esta es que cuando se refiere a que Jacob habitaba en tiendas, era que él era una persona dada al estudio,
dada al estudio. Hay otro maestro, hay otro sabio que dice que va al punto de decir que Jacob, él deseaba ir a la academia de Shem y a la academia de Eber. ¿Quién era Eber y quién era Shem? ¿Se acuerdan que Eber fue la primera persona que le llamaron hebreo? De ahí viene la palabra hebreo, ¿verdad? Dicen que él tenía una escuela. Shem, hijo de Noé, también tenía una escuela y él habitaba en esa región. Y Jacob siempre tenía el deseo de aprender de ellos, aprender a ser una persona dada al estudio, al aprendizaje, a los libros, una persona íntegra, una persona diligente en las cosas que conciernan al estudio. Otros van al grado de decir que estudiaban ahí la Torá. Ahora, la gran pregunta es, ¿había manera en que en este tiempo tenían ellos la Torá para estudiar? ¿Será que ellos tenían Torá para aprender? Vamos a ver más adelantito si esta pregunta la podemos responder. Pero ¿qué edad tenía Esaú y Jacob cuando ellos partieron caminos? Porque dicen los sabios que desde que ellos nacieron, obviamente físicamente había una diferencia, pero esta diferencia se marcó más cuando ellos cumplieron los 13 años de edad. Cuando ellos cumplen los 13 años de edad, Esaú va hacia la cacería, hacia ese estilo de vida, y Jacob va a este otro estilo de vida. ¿Por qué a los 13 años de edad? Bueno, hay una manera de calcular la edad en esta porción, pero también en la edad de los 13 años es la edad cuando, de acuerdo a la tradición judía, ya un niño, ya los padres ya no son responsables por las decisiones que sus hijos varones toman. Cada quien es responsable de convertirse en un hijo de la Torá, como lo fue Yeshua. ¿Se acuerdan que él desde la edad de 12 años estaba en el templo? Y él se quedó en el templo, y cuando vino María, a buscarlo, él dijo, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuáles eran los negocios del Padre? Todo lo concerniente a la Torá, todo lo concerniente al templo. Por eso en ese tiempo Yeshua ya era un bar mitzvah, era un hijo de la mitzvah, un hijo de los mandamientos. Y aquí a la edad de 13 años se entrega a los hijos para que ellos toman su decisión, que qué camino van a tomar. Jacob toma el estudio, el aprendizaje, habitar en tiendas, el pastorear. Y ya Esaú prefiere las cosas terrenales, prefiere la cacería, el engaño, la decepción, todo ese tipo de cosas. Ahora, vamos más adelante para el capítulo 25, versículo 29. Aquí encontramos otra etapa de la vida de los jóvenes. Hemos visto desde su nacimiento, estaban en lucha, uno contra el otro, dos naciones, ¿verdad? Guerra. En su juventud, 13 años, hubo un distanciamiento, uno se fue hacia el estudio, otro se fue a la cacería, y ahora en el versículo 29 encontramos otra etapa, otro momento importante en la vida de Esaú y de Jacob. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en ese día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Aquí encontramos otra etapa en la vida de Esaú y de Jacob. Otra que nos lleva también a entender el problema del antisemitismo. ¿Cuál es esto? En este momento de la venta de la primogenitura se cree que estos muchachos ya tenían la edad de 15 años. Y eran de 15 años. Y este día es un día muy especial que, de acuerdo a los sabios, algunos de ustedes ya lo han escuchado, que se cree que este fue el día en que Abraham, él muere en este día. Él muere, él es sepultado, y Jacob está ahora preparando una lenteja, porque era costumbre en aquellos tiempos preparar este tipo de comida como de consolación a todas las personas que estaban ahí. Entonces, hay una gran pregunta. Si Jacob está preparando este guisado en este momento muy importante, ¿dónde estaba Esaú?
¿Dónde estaba Esaú? Si Esaú no estaba con ellos, él viene cansado del campo. ¿Qué estaba haciendo Esaú? Hay muchas especulaciones en el mundo judío, en el pensamiento judío. Hay unos pensamientos que dicen que en este momento él mató a Nimrod y él tomó el lugar de Nimrod, de cazador, de ser esa persona reconocida como ser el mejor engañador. Esa es una teoría. Otra teoría es que Esaú estaba tan cansado porque él fue a cometer 5 pecados horribles. Él llegó a matar a una persona inocente, él llegó a comer inmoralidad, forzándose sobre algunas mujeres inocentes, y que robó, hizo 5 pecados horrendos, ¿verdad? De cualquier manera, la Torah simplemente nos dice que él llegó cansado. Él llegó afligido, no estaba en el lugar donde él tenía que estar, él estaba en un lugar aparte. Hay otra enseñanza dentro de los sabios que los padres tenían que vivir 180 años, pero Abraham solo llegó a vivir 175. ¿Qué pasaron con los otros 5 años? Dicen los sabios que Abraham tuvo que morir 5 años antes para que él no llegase a ver la maldad en que Esaú estaba desarrollándose en eso. Y por eso el Eterno lo trajo 5 años antes. Y por eso ya empezamos a Esaú a desenvolverse en su maldad, en su mentalidad tan corta, tan terrenal. Fíjense bien, algo interesante. Cuando él menosprecia su primogenitura, ¿cuál era el problema? ¿Por qué él menospreció? Aquí él dice, he de morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Hay varias maneras de interpretar este pasaje. Uno, podemos decirlo de una manera muy sencilla, que él sentía que él se iba a morir. Si él ya iba a morir ahorita, ¿de qué le servía su primogenitura? Pero incluso, si él es algo ilógico llegar a pensar que él iba a morir y que una lenteja le iban a mantener con vida. Es algo un poquito ilógico. E incluso por cansado que uno llegue, por hambriento que uno llegue, es ilógico. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Esaú? Esaú ya tenía en mente varias cosas. Uno, como ser primogénito, a él le exigían muchísimo. En los tiempos bíblicos, el primogénito era el responsable de ser el sacerdote del hogar. Era el responsable de hacer las ofrendas, hacer sacrificios. Era el responsable de levantar el altar. Era el responsable de tener una comunión con el Eterno y guiar a su familia a las cosas del Eterno. Pero si él era primogénito y él no deseaba eso, sino que era un cazador y quería las cosas mundanas, las cosas inmorales, él estaba muriendo. O sea, para él era un pesar el llegar a ser un primogénito. Él no quería dejar su vida, dejar sus anhelos, sus deseos para servir a Dios. Él decía, no, si me voy a morir, pues ¿de qué me sirve todo esto? Él no quería eso. Ahora, al contrario, Jacob, él anhelaba eso. Él sabía la importancia de lo que era ser un primogénito. Él sabía la importancia de la bendición sobre Abraham, sobre Isaac, y esa bendición que iba a venir sobre el primogénito también. Y Esaú, a él no le importaba ninguna de esas cosas. Esa es una. Pero otra cosa que podemos ver aquí es que Esaú sabía exactamente la promesa que el Eterno le había dado a Abraham. ¿Se acuerdan? El Eterno le prometió a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 15, si ustedes van ahí, podemos leer esta porción. Génesis 15, versículo 15 al 16. Es algo interesante que muchas veces se nos olvida, que esta promesa lo conocía Isaac, la conocía Esaú, la conocía Jacob. Génesis 15, versículo 15 dice, y tú vendrás a tus padres en paz. Eso es muy interesante, por eso se cree de verdad que Abraham no llegó a ver la maldad de Esaú, porque el Eterno le prometió que él iba a descender en paz. Y será sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿De qué está hablando esto? El Eterno le reveló a Abraham que su descendencia iba a ir a Egipto. Iban a estar en Egipto por varios años, iban a ser esclavos allá y hasta la 4ª generación ellos iban a salir. Entonces Esaú de alguna manera decía, oye, ¿de qué sirve que yo y mi familia y mis descendientes tengamos que ir a Egipto y tengamos que sufrir y tengamos que salir y volver a la tierra? ¿Por qué?
¿Por qué yo? Yo no quiero eso, yo no quiero aguantar eso. Yo prefiero mejor que lo haga Jacob. Que sea la familia de Jacob, que vayan a Egipto, que sufran, y cuando ellos salgan y cumplan esa promesa, entonces yo voy a venir a matar a Jacob para recibir las bendiciones. ¿Ven? Este hombre no era un hombre, él ya estaba pensando todas las cosas, estaba viendo a futuro todo lo que iba a pasar, por eso él llegó a despreciar su primogenitura, despreció la responsabilidad, despreció la promesa, despreció todas estas cosas por su mentalidad terrenal, mundanal e inmoral. Es aquí donde vemos el comienzo del odio y el desprecio hacia Jacob y los hijos de Israel. Esaú empieza a odiar a su hermano, y a pesar de que él mismo se está provocando todas estas cosas, él está culpando a Jacob, Y vemos más adelante, Génesis 36, vamos a Génesis 36, versículo 15. Y vemos que a través del odio que Esaú desarrolla hacia Jacob, porque Jacob sí quería la promesa, Jacob sí quería la bendición, Jacob estaba dispuesto a que su descendencia pasara por todo ese proceso para recibir la bendición. Vemos que Esaú no. Y vemos quiénes son los descendientes de Esaú. Génesis 36, versículo 15, vemos permítame llegar ahí, Génesis 36, versículo 15, vemos algo interesante aquí. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalek. Esos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Esos fueron los hijos de Ada. Interesante. Dentro de la descendencia de Esaú encontramos a Amalek. ¿Quién es Amalek? Amalek es nieto de Esaú, creció con Esaú. ¿Se acuerdan después de que pasó todo el episodio de que Jacob recibe la bendición de Isaac? Isaac lo bendice y dice que Esaú odiaba a Jacob y que lo quería matar. ¿Quién creció escuchando ese odio en contra de Jacob? En contra de Jacob. Lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. Sus nietos, sus hijos, sus nietos, esa raíz de amargura los llegó a contaminar de tal manera que Esaú hizo un trato con Amalek para que cuando Israel saliera de Egipto hacia la tierra prometida, Esaú, él ya no iba a estar en la escena, él ya no iba a causar mal, iba a esperar hasta que Amalek lo hiciera después de la cuarta generación. Por eso leemos, vamos a Éxodo capítulo 17, vemos algo interesante aquí. Éxodo 17. Así que cuando Israel va saliendo en el desierto y va hacia la tierra prometida, vemos que este grupo de personas vino y atacó a Israel, no de frente, no en forma de valientes como en forma de batalla, sino como cobardes, como personas sagaces, personas queriendo engañar. ¿Quiénes fueron? Fíjense bien, Éxodo 17, 14 al 16, describiendo el mismo carácter de su abuelo. Y Adonai dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Yehoshua, Josué, que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Aquí está una promesa. El Eterno dice que un día el Eterno borrará completamente el nombre de Amalek. Un día lo va a hacer. ¿Lo ha hecho hasta ahorita? Todavía no. Lo va a hacer. Y luego dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Adonai Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Adonai, Adonai tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Aquí vemos el espíritu de Amalek, el espíritu de antisemitismo que se desarrolla de la familia de Esaú. Cuando Esaú tuvo esa enemistad con Jacob, esa amargura, ese odio se desarrolló en Amalek. Y Amalek como nación, su único propósito era de atacar a Israel. Tanto que el Eterno dice, he hecho una promesa, siempre va a haber guerra, Amalek contra Israel, siempre va a haber, pero yo lo voy a terminar destruyendo.
Aquí encontramos y vemos los de Amalek. Vemos esta historia en la historia de Saúl. Ahí en Primera de Samuel, como el Eterno le dice a Saúl: hey Saúl, ve y destruye a Amalek. Mata hombres, mata mujeres, mata a todos los animales, no dejas a ninguno vivo porque ellos te atacaron. De una cierta manera, el Eterno queriendo cumplir su promesa, ¿verdad? Pero vemos que había un propósito también ahí. ¿Ese primer rey de Israel cumplió el propósito del Eterno? No lo cumplió. Vemos como él perdona a Agag, ¿verdad? El rey de Amalek. Y vemos ahí como hay toda una historia ahí que el hijo de Agag sobrevivió. Y ese mismo espíritu de odio contra Israel creció en él de tal manera que continuamos la historia en la historia de Esther. ¿Se acuerdan la historia de Esther? Que se levanta Mardoqueo y se levanta otro hombre llamado Amán. Amán era un agagita, era hijo de Agag, él era de Amalek. Entonces, y él se levantó para ser una persona prominente y desde el imperio convencer al rey para que hiciera un edicto para matar a todos los judíos. ¿Por qué? Porque este espíritu de Amalek está aún vivo y se mueve en el gobierno y se mueve entre países y se mueve en todos los lugares habidos y por haber con un solo fin: destruir al pueblo judío, destruir al pueblo de Israel. Habrá guerra constante y todo comienza con Esaú. Lo vemos en la historia de Saúl, en la historia de Esther y aún lo vemos el día de hoy. El espíritu de Amalek continúa moviéndose a través de Esaú y a través de Ismael. ¿Ok? Ahora, quiero que pongan atención a esto, por favor. De acuerdo a las interpretaciones del pueblo judío, ¿quién es Esaú el día de hoy? ¿Quién es Esaú? Sabemos que Esaú también se le llamó Edom por rojo, ¿verdad? ¿Quién es Esaú el día de hoy? De acuerdo a la interpretación de los rabinos, Esaú es nada más y nada menos que el movimiento de la Iglesia Católica. El movimiento de la Iglesia Católica. Ellos son Esaú, ellos son Edom. ¿Y quiénes son los de Ismael? El día de hoy es el pueblo árabe, es el pueblo musulmán. Esaú y Ismael están en un constante ataque. Ahora, hay momentos en que Esaú prefiere dar paz a Israel. ¿Se acuerdan cuando él recibió a Jacob? Lo abrazó, le dio un beso, hubo una especie de reconciliación. Pero Amalek estaba vivo y viendo todo eso. Amalek estaba moviéndose ahí entre las familias, sabiendo y planeando cómo iba a atacar al pueblo de Israel. No sé si ustedes conocen al Bakari, ¿verdad? Un Bakari suelto en Israel. Un famoso youtuber, habla mucho de Israel. Si lo tienen la oportunidad de verlo, véanlo. Curiosamente, esta semana, él fue a ver al Papa Francisco, y habló con él, con un delegado de personas de Israel, entre un evento, una mezcla de muchas cosas. Pero dice el Bakari que él, al saludar al Papa, que el Papa lo vio, lo sonrió, y cuando supo que él era judío, él le llamó a él hermano mayor. Ahora, hay algo curioso y un juego de palabras aquí. ¿Por qué el Papa llamaría a un judío el hermano mayor? ¿Por qué? En mi opinión, a lo mejor es mi mente, ¿cómo dicen? Mi mente conspiratoria, de teorías de conspiración. En mi mente, la Iglesia Católica, ellos sienten que ellos son los herederos de la promesa de Dios. En la mente de ellos, el pueblo judío ya no tiene pacto, ya no tiene promesa, que ellos ya no son el pueblo de Dios, sino que ellos son el pueblo de Dios. Y por eso, de acuerdo a la profecía, ellos sienten que los judíos son el hermano mayor y ellos son el hermano menor, dando a entender que el hermano mayor será al hermano menor. Y él diciéndole al judío, hermano mayor, dando a entender, sí, como algo de amor entre hermanos, ¿verdad? Algo de como familiaridad, pero más un pensamiento más malévolo detrás de esto. Porque de acuerdo a la doctrina católica, la doctrina donde ellos dicen que ellos ahora son el pueblo de Dios, pero ellos son Esaú.
Ellos son Esaú. Ellos son los que han estado ahora queriendo usurpar el lugar de prominencia que el pueblo de Israel tiene delante de los ojos de Dios. Ellos ya perdieron ese privilegio y ahora se ha levantado este nuevo Esaú. Debemos tener nosotros cuidado con eso, porque siempre que la Iglesia Católica se ha unido en brazos con Ismael, con los musulmanes, el pueblo de Israel ha sufrido. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba el movimiento nazi, él estaba de la mano con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no hizo absolutamente nada para defender y cuidar. Hay unas historias aisladas de sacerdotes que sí ayudaron y cuidaron, pero en general, como organización, ellos le dieron la espalda. Y en ese tiempo estaban de la mano también de los países musulmanes, trayendo también muerte y desastre a las comunidades judías alrededor del mundo. Igual cuando Martín Lutero, cuando él escribe su libro Los judíos y sus mentiras, y él describe cómo los cristianos deben tratar a los judíos, enumera todas las actitudes antisemíticas que incluso Hitler decidió seguir ese mismo patrón. ¿De dónde aprendió eso Martín Lutero? Históricamente él lo aprende de lo que los musulmanes, cómo los musulmanes trataban a las comunidades judías en sus diferentes reinos. Cuando ellos van de la mano, es cuando el pueblo de Israel vuelve a sufrir. Ahora, en nuestros días debemos tener un ojo en esto. Estaba escuchando recientemente a una persona que decía, siempre hemos pensado que el anticristo será la Iglesia Católica, pero creo ahora que puede ser el reino musulmán. Ahora, hay algo de verdad en eso. Estamos hablando hoy en día en casa nuestra, que como hace tiempo estamos escuchando a un maestro que había estudiado el Islam y había estudiado el Corán y sus diferentes libros sagrados, y así como el cristianismo tiene el Apocalipsis, así el musulmán, el Islam, también tiene un libro que habla de futuros eventos, de profecía. Y así como nosotros vemos al anticristo como una figura mala, una figura que va a hacer cosas horribles contra el pueblo de Dios, en una manera inversa, el Islam tiene esa misma historia de una manera muy similar, en donde el héroe de ellos es nada más, nada menos que el anticristo de nosotros. Entonces vemos cómo se complementa eso. Pero sabemos que el Apocalipsis habla así de un anticristo, pero también de un falso profeta, que van de la mano y los dos trabajan, hacen la misma labor en contra del pueblo de Dios. ¿Quién puede ser estas dos entidades? ¿Será que sea Roma y sea Islam? Puede ser. Es algo de especulación, todo lo que tiene que ver con el futuro es mera especulación. Así que, estando hoy, el día de hoy, para nosotros que habitamos en Estados Unidos, debemos tener mucho cuidado, especialmente en cuestión de la política. Ahora, el presidente Trump, Baruch Hashem, ganó la presidencia, se va a inaugurar ya entrando este año. Muchos estamos esperando eso, va a haber grandes cambios en Estados Unidos. Qué bueno, y estamos contentos y esperando eso. Algunos, escuchen bien, rabinos han llegado a comentar que fue de Dios al poner al presidente Trump como una señal de respiro. ¿Y de qué manera? ¿Se acuerdan el atentado del presidente? ¿Se acuerdan ese día que quisieron eliminarlo? Hubo dos cosas muy interesantes que pasaron ese día. Cuando una persona, en los momentos del templo, cuando iban a santificar a un sacerdote para el servicio del templo, hacían varias cosas. Uno, descalzaban sus pies, y otro, aplicaban sangre en sus orejas. Curiosamente, cuando Trump le disparan, le rozan exactamente en la oreja, él sangra en la oreja, y una de las cosas que él dice inmediatamente en ese momento es: ¿dónde están mis zapatos? Él quedó con pies descubiertos. Curiosamente, dicen algunos rabinos que esta es una señal que Dios lo está escogiendo y poniendo ahí en autoridad para dar una especie de paz, una especie de un lapso de tiempo de paz. Pero para todos aquellos que han estudiado las Escrituras, cuando hay paz, es cuando se esperan que pueda haber muchas cosas muy tremendas suceder. Curiosamente, en el mundo en general, y lo veo aquí en Estados Unidos, no sé en otras partes del mundo, pero últimamente ha habido una tendencia de la población de regresar a la ortodoxia. Y eso es muy importante notar.
¿Qué es la ortodoxia? En el mundo cristiano, la ortodoxia es ya sea la Iglesia Católica o los oh my goodness. Esos los que se oponen a la Iglesia Católica, se me escapó de la mente, los griegos ortodoxos. Esos son los ortodoxos dentro del movimiento cristiano. Hay mucha gente hoy en día, y muchos dentro de la política también, que han sido cristianos por mucho tiempo, pero ya el cristianismo ha llegado a su auge. Ya llegó a su auge hace muchos años, y ahora solo va a ir de caída. La gente ya no quiere solamente emociones, ya no quiere solamente cantos y entretenimiento. La gente quiere algo estructurado, y lo están encontrando en la ortodoxia. Eso no solamente está pasando en el mundo cristiano, sino también en el mundo mesiánico, en el mundo judío también. Hay mucha gente que está abandonando las diferentes ramas del judaísmo y regresando a la ortodoxia. ¿Por qué? ¿Por qué es esto relevante? Es interesante, si ustedes notan en la política americana, ha habido muchos en la política americana que están declarándose y convirtiéndose al catolicismo. El vicepresidente de Estados Unidos es un católico. El que va a entrar con Trump es un católico. Y ha habido muchos políticos que están moviéndose al catolicismo. Como les digo, Esaú, por un periodo de tiempo, está en paz con Jacob. Pero solamente preparándose, porque un día, ustedes saben que alrededor del mundo, en Europa, mucho en Estados Unidos, el Islam y muchos de árabes están llegando, infiltrándose en las ciudades, infiltrándose en muchos lugares de Estados Unidos. ¿Por qué? Hay algo que va a pasar, y siempre que estos dos van de la mano, el pueblo de Israel sufre. Esta es una de las ocasiones, una de las raíces del antisemitismo. La Iglesia Católica ha sido antisemita desde sus inicios y lo es hasta el día de hoy. El musulmán no se diga. Pero ¿qué es otra cosa? ¿Qué es otra raíz? Porque hay mucha gente que dice, no, pues nosotros no somos católicos, somos ateos. Hay gente que dice, no, nosotros no somos islam. Pero también no queremos a los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio hacia el pueblo judío? Aquí encontramos otra raíz que no necesariamente tiene que ver con religión ni con etnia. Tiene que ver con otra cosa. Fíjense bien. Vamos a Génesis capítulo 26. Génesis 26, por favor. En Génesis 26, en esta misma porción, encontramos algo interesante. Encontramos en el versículo 1 que así como los días de Abraham, ahora hay una sequía, hay hambre en la tierra de Canaán, en la tierra de Israel, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo Abraham cuando hubo un hambre en la tierra? Él descendió a Egipto, ¿se acuerdan? Pero ahora con Isaac teniendo hambre en la tierra, y él no va a Egipto, ¿verdad? El Eterno le dice, no vayas a Egipto. Ahora, ¿por qué si Abraham sí, Isaac no? ¿Por qué no? Igual, y llegamos a una especulación muy interesante, porque Isaac, ¿se acuerdan? En la Kedah, en la presentación, en la ofrenda, como Isaac simbolizando una ofrenda perfecta al Eterno, así una ofrenda no puede salir de la tierra de Israel si no se hace profana o inválida. Así Isaac, él no puede salir de la tierra de Israel, tiene que permanecer ahí. Pero en esta permanencia, cuando él habita en la tierra de Israel, noten lo que dice el versículo, vamos a ver, versículo 2, dice, y se le apareció Adonai y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Fíjense bien. Y te bendeciré. Porque a ti y tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y te daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¡Qué maravilloso! Versículo 12, encontramos aquí. Vamos al versículo 12. Nos dice aquí la escritura. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¡Wow! ¡Qué increíble! 100 por 1. Y le bendijo a Adonai.
El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y tuvo hato de vacas y mucha labranza. Ojalá ahí se hubiese acabado el versículo, ¿verdad? Pero no termina el versículo ahí, sino que, y los filisteos le tuvieron envidia. Aquí está otra raíz del antisemitismo muy interesante. Es curioso que el pueblo judío ha sido el pueblo más atacado en la historia, más lo han perseguido, lo han corrido, los han genocidio tras genocidio, pero no importa dónde van, siempre donde llegan, de alguna manera prosperan. Prosperan, llegan a poderes de autoridad, a poderes de comercio, poderes en todas las industrias del mundo que usted se puede imaginar. El pueblo judío sube las escaleras y llega a esos lugares de preeminencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ningún otro pueblo puede hacer eso? ¿Por qué? Porque está la promesa del Eterno con ellos. Yo estaré contigo y yo te voy a bendecir. Punto, se acabó. Pero esta prosperidad siempre va a generar envidia. Hay personas que no son religiosos y personas que no están ligados de ninguna manera con ninguna de las religiones, pero aún así desprecian a los judíos, desprecian a Israel. ¿Por qué? Por la bendición que el Eterno ha puesto con él. Estaba escuchando un podcast esta semana muy interesante. Dos personas, nada que ver con religión, nada que ver con política. Eran personas nada más hablando de deportes y hablando de diferentes cosas. Que salió el tema de Israel, el tema de los judíos, del antisemitismo. Y estaban hablando cómo en esos últimos años el antisemitismo está creciendo y se ve. Y la gente bien loca en las calles manifestando. Y se pregunta, ¿por qué en estos años está creciendo este odio a los judíos? Y la otra persona respondió y dijo, mira, ¿sabes qué? Tengo la solución para que ahorita el antisemitismo se acabe. Y el otro dice, a ver cuál, porque todo el mundo está buscando la respuesta y nadie le atina. A ver tú, ¿cuál es? Dice, tenemos que convencer a los judíos que ya no prosperen. Si ellos dejan de prosperar, ahí se acaba el antisemitismo. Y me quedé pensando en eso. Dije, es cierto. Es cierto. ¿Por qué los sistemas, por ejemplo, el comunismo, todos estos diferentes tipos de gobiernos van en contra de los judíos? Porque los atacan, porque dicen que los culpan a ellos de ser los que están gobernando y controlando todo el mundo. Pero ¿por qué es este odio? Es odio solamente porque ellos son los que no están en poder y los judíos sí lo están. Es simplemente un odio, una simple envidia. Qué curioso vemos esto. Ahora, ¿habrá una respuesta en esta parashá en contra del antisemitismo? Vemos la raíz del antisemitismo, lo vemos en Edom, lo vemos en Ismael, lo vemos en la religión, lo vemos en la política, lo vemos en gente que nada que ver con ellos. ¿Hay una solución a esto en esta parashá? En mi opinión, sí lo hay. Fíjense bien. Cuando vamos a Génesis capítulo 26, aquí encontramos una historia muy interesante. Dice el versículo 15, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Aquí vemos la envidia, ¿verdad? Todo lo que Abraham hizo, viene la gente y lo quiere deshacer. Y eso siempre ha sido la historia, ¿verdad? Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Ese ha sido siempre el problema. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Hay algo curioso aquí, una bendición muy grande. Habla de la humildad de Isaac. Una humildad de Isaac tan grande que él, cuando volvió a abrir los pozos, él pudo haber dicho, esos ahora son los pozos de Isaac. Pero no dice de Isaac, dice de Abraham. Fue tanta la humildad de Isaac en este punto, que Dios lo bendijo, que él fue el único patriarca a quien el Eterno no le cambió el nombre. ¿Verdad? Él se lo cambió a Abraham, se lo cambió a Jacob, a Israel, pero Isaac no le cambió el nombre. ¿Por qué? Por la humildad que él demostró aquí. Él ya era una persona madura, espiritual, bendecida. Increíble. Luego vemos el versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron en el pozo de aguas,
Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Una pregunta, ¿cuántos pozos o cuántas veces abrió pozos Isaac? ¿Cuántas veces abrió pozos Isaac? No hablando a los que volvió a abrir, que los que había abierto su padre. No. ¿Cuántos los nuevos que él abrió? Versículo 19 vemos el primero, ¿verdad? Dice que vemos aquí, el versículo 19 vemos el primero. Pero ¿qué pasó en este pozo? Este pozo fueron, otra vez los gentiles fueron y pelearon por este pozo, ¿verdad? Versículo 21 encontramos otro, y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Abrió una vez, y vinieron los gentiles y se lo deshicieron. Lo hizo otra vez, y vinieron los gentiles otra vez. Curiosamente, versículo 22, ¿qué pasó? Y se apartó de ahí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. ¿Verdad? Rehobot. ¿Qué significa Rehobot? Lugares amplios, espaciosos. Porque Adonai nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Ay, se me enchila la piel con este versículo. ¿Por qué? Escuchen lo que este sabio llamado Nachmanides dice de esta porción. Dice, los dos primeros pozos aluden a los dos primeros templos, que los enemigos de Israel destruyeron. El tercer pozo representa el tercer templo que se construirá rápidamente, que se establezca sin animosidad ni conflictos. Dios ampliará entonces nuestras fronteras y todas las naciones los servirán al unísono. ¿Cuál es la solución al antisemitismo? Que venga Mashiach, que se construya el templo, y créeme, ¿se acuerdan la promesa que él hizo el Eterno? Que él borrará el nombre de Amalek sobre la faz de la tierra. Sucederá con... Ahora, hay algo curioso aquí. ¿Por qué? Más adelante en la parasha vamos a darnos cuenta, no sé si darles la respuesta ahorita, se las doy después. Los dejamos en suspenso. Vamos a dejarlos en suspenso. ¿Por qué? ¿Cómo sabe Jacob que era tiempo de enfrentar a Esaú? ¿Cómo sabía Jacob que viviendo en la tierra de Labán, cómo sabía él que ya era tiempo de regresar a la tierra de sus padres y enfrentarse a Esaú? ¿Cómo sabía? Todo tiene que ver con el nacimiento de José. ¿Qué tiene que ver con el nacimiento de José? Vamos a verlo eso en otra ocasión. Pero de acuerdo a esta enseñanza, un midrash que entendemos, una aplicación es que sí, abrió el primer pozo, vinieron los gentiles y lo destruyeron. Abrió el segundo, vinieron los gentiles y lo destruyeron. Y el tercero, ahora sí, no hubo peleas entonces. Y él dijo, el Eterno nos ha bendecido y vamos a fructificar y ser bendecidos en esta tierra cuando venga Mesías. Se construirá el templo y finalmente ya no habrá más guerra. Ya sabemos las profecías del reino milenial, ¿verdad? Donde el cordero se recostará con el lobo o el león. El niño jugará en la cueva de la serpiente. Ya cambiarán las armas de guerra en herramientas de cosecha, de granja, de todo eso. Es la promesa que tenemos sobre la descendencia de Israel. La bendición de Dios es sobre su pueblo Israel. Ahora, ¿cuál es la característica más grande del pueblo de Israel? Lo vimos un poquito con lo que mencioné del carácter de Jacob. Pero en esta misma parasha encontramos un pasaje muy interesante. Vamos a capítulo 26, ahí mismo, capítulo 26, versículo 3 al 5. Y con esto vamos a concluir. Fíjense bien. ¿Cuál es la característica del pueblo de Israel, del pueblo de Dios? Y es algo que es increíble que está aquí en esta porción, porque ni Esaú tiene esas características, ni Ismael tiene esas características. Solo hay un pueblo en el mundo que tiene estas características. Génesis 26, versículo 3 al 5 dice, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por qué? Por cuanto oyó Abraham mi voz. Abraham escuchó la voz de Hashem, la voz de Adonai. Guardó mi precepto,
mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Quién está diciendo esto de Abraham? El Eterno mismo está diciéndole a Isaac lo grandioso y la grandeza de Abraham. Muchos dispensacionalistas le van a decir, no, la ley solamente existió desde el Sinaí hasta la cruz y ya no habrá más ley. Un error abismal. ¿Cómo puede decir entonces Abraham que Abraham guardó los preceptos, los mandamientos, los estatutos de Hashem si no existieron? Sí existieron. Y si ya se acabaron en la cruz, ¿por qué los vamos a volver a guardar y a observar en el reino milenial? ¿Por qué? Es algo incoherente. Abraham guardó y su descendencia se va a caracterizar por guardar estas mismas cosas. Pero más importante, escuchando la voz de Hashem, porque la voz de Hashem no te va a llevar en contra de los mandamientos y estatutos que Él ha establecido. No los va a llevar. ¿Cómo sabemos que Yeshua es el Mesías de Israel? ¿Y cómo sabemos que el Jesús católico no es el Mesías de Israel? Porque el Jesús católico, él, de acuerdo al catolicismo, ha cambiado la ley de Moisés, ha transgredido la ley de Moisés, ha establecido su propia ley, una nueva ley. Pero eso va en contra de los mismos estatutos que el Eterno dio a Israel. El Mesías de Israel es Yeshua, el judío, el que guardó la Torah, el que vivió la Torah, el que se movió dentro de los márgenes de la Torah, y su pueblo se irá dentro de esos márgenes. Cualquier cosa que venga fuera de esto no es el pueblo, sino es alguien que se parece quizá, un mellizo quizá. ¿Quién será este mellizo? Por eso dice el pueblo judío que Esaú representa todo ese movimiento después. Dice que Abraham escuchó la voz de Hashem. Y dice que guardó sus preceptos, los mishmeret. Eso es muy increíble. A todos los de raíces hebreas, estudien esta palabra mishmeret. ¿Qué significa mishmeret? Hay una interpretación de los sabios, pero yo sé que a los de raíces hebreas no les gusta la interpretación de los sabios, pero está bien. Mishmeret es algo muy interesante. Este precepto es algo muy interesante, porque de acuerdo a Rashi, de acuerdo a otros hombres, dicen que este mishmeret se refiere a todos los decretos cautelares que van a dar más adelante los sabios. Por ejemplo, el mandamiento de guardar Shabbat. El Eterno nos dice, hay que guardar Shabbat. ¿Cómo guardamos Shabbat? Los mishmeret son lo que llegamos a interpretar después como tradiciones. Interesante. Abraham entendía los mishmeret, los preceptos cautelares para no quebrantar un mandamiento. Es interesante. Luego dice los mandamientos, los mitzvah. Eso se refiere a los preceptos sencillos e importantes que aun si no fuesen escritos en la Torah, son importantes seguir, como el no robar, no matar, honrar a los padres, digamos, los 10 mandamientos. Digamos los 10 mandamientos así para hacerlo sencillo. Los mitzvah. Y luego dice los estatutos. Esto es interesante, que Abraham guardó los estatutos. ¿Qué son los estatutos? Los estatutos de la palabra hebrea jukah, que se refiere a las cuestiones. Fíjense bien, Rashi lo dice muy bien, lo quiero leer. Dice, estas son las cuestiones contra las cuales argumentan la inclinación al mal y las naciones paganas, como las prohibiciones de comer cerdo y de usar prendas tejidas con lana y lino, sin que haya razón alguna aparente para ellas, excepto el hecho de que son decretos del rey impuestos a sus súbditos. Jukah se refiere a los mandamientos que Dios da a su pueblo que no tienen una explicación. Que siempre los paganos van a pelear contra esos. Siempre la carne va a pelear contra esos. Por ejemplo, cuando hablamos de qué comer y qué no comer. Mi familia y yo no comemos puerco, no comemos camarones, no comemos pulpo, no comemos ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque queremos vivir de acuerdo a esos preceptos. ¿Por qué el Eterno ahora? Pastores, familiares, conocidos, aunque pelean y quieren usar a Yeshua y quieren usar a Pablo y quieren usar para decir que pueden comer esas cosas, que no hay nada malo en comer esas cosas. El Eterno no nos da ninguna explicación. Lo único que sé, debemos de guardarlo. Y lo único que sé es que los gentiles que no son del pueblo de Dios siempre van a pelear en contra de estos mandamientos. ¿Por qué el Eterno los da? No lo sabemos. Pero de alguna manera Abraham lo guardó. Y luego dice más adelante, y la Torah guardó Moshe. Ahora, curiosamente, Torah aquí está en plural, refiriéndose a 2 Torahs. ¿Por qué 2 Torahs? Interesante. En español nomás dice mandamientos, pero en hebreo dice Toratot. ¿Por qué mandamientos? Hay una interpretación que se refiere a las 2 Torahs, la Torah oral y la Torah escrita.
Ahora, hay diferentes argumentos para todos esos diferentes puntos, pero lo curioso es que Abraham, independientemente de qué significan esas palabras, Abraham los guardó. La pregunta es, ¿alguien se lo enseñó a Abraham o Abraham lo recibió de Dios directamente? ¿Cuál es más difícil de aceptar? ¿Que Abraham las aprendió directamente de Dios o que hubo una escuela que enseñaba la Torah en ese tiempo? Si hubo una escuela que las enseñaba en ese tiempo, por eso dicen que era la escuela de Shem. Por eso Abraham fue a dar los diezmos a Melquisedec. ¿Quién es ese Melquisedec? Era Shem, el sacerdote de Jerusalén en ese tiempo. Ahora, ahí nos entramos a otros temas más interesantes. Pero ¿será que Abraham lo aprendió de Shem, de la escuela que se enseñaba? Digamos que no había escuela, entonces él lo guardó, escuchó directamente de Dios. Así que todos los preceptos, mandamientos, estatutos, si lo recibió de Dios, son divinos. Si lo recibió de otra línea de escuela, el Eterno aprobó a Abraham que él los guardó. Entonces, a pesar de la ley escrita que tenemos, siempre ha habido una corriente de Torah oral a través de la historia. Porque las dos van de la mano. Es curioso. De cualquier manera, Abraham escuchó la voz del Eterno. Y Yeshua curiosamente dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco, ellas me conocen, ellos escuchan mi voz y me siguen. Yeshua nunca va a guiar a alguien en contra de la palabra de Dios, en contra de la Torah misma. Si queremos ser hijos de Abraham, vivamos como Abraham vivió. Tenemos mucho que estudiar, mucho que aprender, mucho que discernir y ver cómo aplicamos. Hay mucho y estas pláticas duran tiempo y tiempo y tiempo. Pero no cometa usted el error de ser uno como Esaú, que ataque al pueblo de Israel por identidad, por X cosa. No los ataque, como le dije al principio, que usted no significa que usted esté a favor de ellos y apruebe todo lo que ellos hacen. No tiene que aprobar nada, simplemente no atacar al pueblo de Israel, porque cuando venga el Mashiach, él va a destruir sin misericordia a todos aquellos que están en contra de su pueblo. Él va a venir a regir el mundo con vara de hierro. Y viene con la espada. Y ustedes ya han leído lo que dice en Apocalipsis. Cómo le preguntan, ¿y quién es este hombre que viene de Edom con las vestimentas rojas? ¿Por qué? Porque él va a traer justicia contra Edom, contra Amalek. No sea usted parte de ellos. Pero también, cuidado con la envidia en su vida diaria. Pero también no llegue a atacar al pueblo judío porque ellos los han bendecido. Si usted quiere también la bendición, pues siga las cosas que traen bendición. No hay otra más de eso. Pero también no sea una persona que ataque la ley de Dios. Porque usted estará atacando a Dios mismo, la voz de Dios. Estará atacando a Abraham, estará atacando a Isaac, estará atacando a Jacob. Y estará en un lugar muy equivocado. Que el Eterno nos ayude y que estemos alertas, mirando, observando las cosas a nuestro alrededor. Que Hashem nos ayude. Bueno, aquí vamos a concluir esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición. Espero que hayan podido aprender algo en este día. Todo esto lo encontramos en base de la Parashat Toldot. Y bueno, esperamos continuar la próxima semana, si el Eterno lo permite, que podamos seguir aprendiendo, estudiando juntos la palabra del Eterno. No sé si habrá alguna pregunta en alguno de los dispositivos. Si no hay preguntas o comentarios, vamos a dar este momento. ¿Todo bien? Excelente, excelente. Les recordamos, si usted tiene alguna pregunta, algún comentario y quizás no tuvo la oportunidad de hacerlo ahorita en vivo, no se preocupe. Usted manda un mensaje en privado y haremos lo posible para responder esas preguntas en la siguiente transmisión. Y bueno, que el Eterno les bendiga en este inicio de semana, que el Eterno les dé una semana bendecida, una semana próspera, que el Eterno aleje todas las cosas malas y traiga bendiciones y que estemos sensibles a escuchar su voz y sigamos al buen pastor. Que Hashem les bendiga.